Buenos días a todos. En este video les voy a mostrar cómo hacer una carta de formantes con vocales del español y con voz femenina. Les voy a mostrar dos métodos para medir vocales en Prat a partir de una grabación que ya tengo hecha con pares mínimos y análogos del español. Las mediciones las vamos a registrar en este documento de Excel que tengo aquí. Aquí tengo tres columnas porque para cada palabra tengo tres emisiones y esta columna la voy a utilizar para sacar promedios de cada uno de los tres formantes. Una vez que tengamos todos estos valores, vamos a utilizar un script de Prat para realizar una gráfica, hacer una carta de formantes. Entonces les voy a mostrar cómo está esta grabación. Esta grabación la hice en esta misma computadora con un micrófono y es mi propia voz. Paca, 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 poca, 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 peque, 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 pique, 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 pudo, pudo, pudo. Bueno, pues lo primero que hay que comentar es que existe como la creencia o muchas personas piensan que hacer la carta formántica o analizar los formantes en la voz femenina es más difícil que en la voz masculina. Esto puede ser cierto y por varias razones. La primera es porque en las vocales altas, como la I, el F1 tiende a acercarse mucho al F0 y se pueden llegar a confundir, aunque esto en principio no tiene por qué ser un problema. La segunda razón es porque la herramienta que tiene el mismo programa para identificar los formantes automáticamente, por alguna razón no funciona bien en la voz femenina y funciona muy bien en la voz masculina. Yo pienso que esto es más bien porque el mismo programa pues fue como calibrado o elaborado basándose en voz masculina y no tanto en voz femenina. No porque la voz femenina inherentemente sea difícil de analizar. Ahora yo les voy a mostrar los dos métodos para extraer los valores promedio de los formantes y les voy a mostrar pues la dificultad que tiene el primero de los métodos. Me voy a ir primero, les voy a mostrar cómo se ve la A. Paca, Aquí se ve la A en el espectrograma. Espectrograma es la gráfica que aparece en la parte de abajo y en la parte de arriba lo que tenemos es el oscilograma. El oscilograma lo único que muestra es tiempo y amplitud. Y el espectrograma nos muestra el tiempo y en el eje vertical nos muestra frecuencias y los tonos de gris lo que indican es amplitud. Y esto nos permite ver pues así como a grosso modo dónde se encuentran los formantes, ¿no? Los formantes son estas como barras oscuras o más negras que se ven en esta gráfica. Las rayas verticales que se ven en el espectrograma corresponden con los pulsos glóticos. Si yo me acerco muchísimo a la onda, pueden ver en el oscilograma cómo se ve un patrón que se repite y se repite y se repite y se repite, ¿sí? Porque es una onda periódica. Si esta onda no fuera periódica, no se vería ese patrón que se repite y se repite. Y cada uno de estos que se repiten es un pulso glótico que corresponde con una de estas barritas verticales oscuras del espectrograma. Y ahora bien, los formantes que componen la voz humana se ven como estas barras horizontales que como un poquito más oscuras, ¿no? Aquí se ve 1, 2, 3. Ahora, para hacer nuestro primer método para pedirle al programa que nos dé los valores promedio de los formantes, necesito ver la I. poca,
pique, ¿Por qué la I? Porque la I nos va a dar el rango completo de frecuencias deformantes, porque la I, el valor de F1 va a ser el más bajo y el valor de F2 y de F3 van a ser los más altos a comparación de todas las demás vocales. En este caso, como estoy viendo voz femenina, nuestros valores de F2 y F3 van a ser un poquito más altos. Si estuviéramos viendo voz masculina, serían más bajos y el valor del F1 también sería mucho más bajo. Entonces aquí, la primera mancha oscura que se ve hasta abajo, ese es nuestro F1, así como a ojo de buen cubero. Esta mancha que sigue aquí va a ser nuestro F2 y esta mancha de acá es nuestro F3. Ahora, si yo le pido para, para que el programa nos muestre los formantes, tenemos que darle un rango de frecuencias y tenemos que decirle que nos muestre únicamente tres formantes, porque para conocer los timbres vocálicos únicamente nos interesan los primeros tres formantes, no nos interesa el cuarto, el quinto, el sexto formante. Entonces me voy a ir a Formant Settings y cuando aparece por default nos va a mostrar cinco formantes, ¿no? Entonces tenemos que decirle que no solamente tres. Y ahora aquí en estos formantes de la I, yo voy a colocar mi cursor arriba de lo que creo que es el tercer formante y voy a ver el valor que me pone aquí, 3904. Ese va a ser nuestro techo o nuestro valor máximo y le voy a poner aquí 3900. Ok, entonces ya está calibrado, digamos, para mi voz y ahora sí le voy a poner Show Formants y me va a dibujar los formantes con estas líneas rojas. En este caso los está dibujando correctamente porque está dibujando tres rayas rojas y estas tres rayas rojas coinciden con las manchas oscuras que yo ya había identificado como formantes. Pero vamos a ver qué sucede, por ejemplo, en esta emisión. Aparentemente lo está dibujando bien, ¿no? Vamos a ver qué sucede ahora con otra vocal, con la U. pudo, En este caso no está dibujando los formantes correctamente. En la U, una vocal baja posterior, el F1 va a ser muy bajo y el F2 también va a ser muy bajo. Se van a acercar mucho entre sí y a la computadora le va a costar trabajo identificar dónde están o otra cosa que puede pasar es que los va a juntar entre sí. En este caso no está identificando correctamente los formantes, ¿ok? Y eso puede ser un problema para usar este método. Lo mismo sucede aquí. Miren, los voy a desactivar. Aquí se ve claramente esta línea oscura. Este es el F1. La siguiente línea oscura, aquí muy pegadita a la primera, este es el F2. Y el F3 está por acá arriba. Pero a la hora de que el programa trata de identificar los formantes, está fallando al identificar este F1. Nada más me está poniendo dos líneas rojas en esta porción vocálica y entonces lo que yo creo que es el F2, el programa lo está identificando como F1, por ejemplo, y eso va a ser un problema. Vamos a ver qué sucede con otra vocal. poca, Voy a buscar la E. peque, Aquí aparentemente los está identificando bien. Aquí como que hizo algo raro, pero en esta porción parece que más o menos los está identificando bien. Ujú. Aquí parece que los está identificando bien. Ahora, en el caso de que el Prat lograra identificar bien todos los formantes en cada una de las emisiones, lo que podemos hacer, entonces, nuestro primer método para que nos dé los valores promedio de los formantes es que vamos a seleccionar una porción de la vocal en donde se vean más o menos claros estos formantes. Voy a dejar de lado
un cachito al inicio que correspondería con la transición formántica de la consonante y un cachito al final que correspondería con la transición formántica de la siguiente consonante. Y voy a escuchar este cachito. Ahora tomen en cuenta que yo escogí palabras que inician con P, que inician todas con la misma consonante para que tratar de que nuestro corpus sea como lo más homogéneo posible. Vamos a, cuando hagamos este tipo de gráficas, hay que tratar de que sea lo más homogéneo posible y hay que evitar palabras que inicien con consonantes que tengan transiciones muy marcadas como los deslices, la yod, la bao, o consonantes labializadas o palatalizadas que pueden alterar mucho pues cómo se van a ver los formantes de las vocales, ¿ok? Ahora, teniendo seleccionada la porción vocálica, me voy a ir a Format y aquí le puedo pedir Get First Format y nos va a dar el valor promedio de la porción que está seleccionada, que en este caso es 460 para el F1 de la E. Para tener el segundo formante, le pido Get Second Format y aquí me da este valor. Ahora, ¿qué pasa en los casos en donde no está dibujando bien los formantes, como por ejemplo la U en este caso, o en la tercera emisión tampoco lo está dibujando bien? No porque me esté dibujando mal los formantes del programa, yo voy a descartar estas emisiones, voy a tratar de aprovecharlas. Entonces voy a utilizar el segundo método que me va a permitir obtener valores promedio de los formantes, que es por medio del espectro, que es un, digamos, es un método más manual para obtener estos valores y voy a utilizarlo en todas las emisiones. Si ustedes deciden utilizar un método o el otro para obtener los valores de los formantes, es importante que lo hagan igual en cada una de las mediciones y no combinen un método en unas y el otro método en otras, porque pues eso va a hacer que sean un poco menos comparables entre sí los datos. Entonces voy a mostrarles el segundo método que es por medio del espectro y igualmente voy a empezar con la I. peque, pique, Voy a iniciar con la primera emisión de la I, que es esta. Ahora si recuerdan en la I tiene un valor de F1 que va a ser el más bajo, porque es una vocal alta dentro del rango de frecuencias de este hablante. Y como se trata de voz femenina, ese F1 va a estar muy cerca del F0. Se van a ver prácticamente igual en el espectro, o se van a juntar. Y luego el F2 está bastante separado de ese F1. Entonces, antes de meterme a ver el espectro, porque en el espectro me va a mostrar todas las frecuencias que hay en esta señal de habla, yo necesito tener más o menos como una idea de qué es lo que voy a buscar. Entonces, viendo el espectrograma, puedo darme una idea de qué es lo que voy a buscar. El F1 va a estar más o menos por los 360, que es en donde puse ahorita el cursor. Mi F2 va a estar más o menos por los 2500, que es esta línea que puse aquí. Y el F3 va a estar arribita, muy pegado por los 3200 algo, más o menos, ¿no? Entonces ya teniendo estos valores en mente, los puedo anotar en un papel o algo así como referencia, ya me voy a meter a ver el espectro, que eso se hace aquí en Spectrum, View Spectral Slice. Y esta es la gráfica del espectro. La gráfica del espectro tiene en el eje vertical la amplitud en decibelios y en el eje horizontal está la frecuencia. Y cada uno de estos piquitos que ven son los armónicos en el habla. Algunos armónicos están mucho más altos que otros y tienen
como por ejemplo este de hecho va a ser nuestro F1 y si se fijan aquí como que baja, luego vuelve a subir a este pico y luego como que quiere subir y baja y luego otra vez sube y sube. Cada uno de estos como pequeños picos van a ser nuestros formantes. Este segundo pico va a ser nuestro F2. Recuerdan, el F3 está se veía bastante cerca del F3 y como que no se veía muy definido. Entonces, este pico que aquí no baja totalmente, sino como que se hace, como que se sostiene, este va a ser nuestro F3, ¿ok? Los otros picos que se forman aquí son otros formantes que forman parte de la voz humana o del mi timbre de voz, pero que no van a ser significativos para la hora de reconocer los timbres vocálicos, ¿ok? Los que realmente son significativos son los primeros tres. Y entonces una vez que ya identifiqué este valor, me voy a ir a mi Excel. Recordemos que esta es la I. Y le voy a ir copiando aquí los valores de la frecuencia 287. Ahora el F2, 2599. Y este que creo que es mi F3, 3458, lo voy a redondear. Y ahora esta ventana del espectro la voy a cerrar. Y me voy a ir con la siguiente emisión de la I. La escucho. Y se va a ver muy parecido, ¿no? Este primer pico que se ve, ese va a ser nuestro F1. El F2 va a estar por aquí. Este como segundo pico que se hace, mucho más abajo que el primero, pero sí se alcanza a distinguir. Ay, perdón, esto va acá. Y aquí se ve un poquito más claro el F3, más definido. Sí, como baja y luego sube aquí. Entonces cierro esta ventana y busco la tercera emisión de la I. F1, 287. El F2 va a ser este pico que viene por aquí. 2488. El F3 va a ser, yo creo, este pico que está bien cerca del anterior, 2356. Y con eso ya tenemos los valores de la I. Ahora vámonos a buscar la U, que es el que nos estaba dando problemas con el otro método. Ahora la U, igual que la I, es una vocal alta, entonces su valor de F1 va a ser bajo, va a ser muy parecido al de la I, pero su valor de F3 va a ser mucho más bajo que el de la I. Incluso se pueden llegar a acercar muchísimo. Vamos a empezar con este que está como más claro o más fácil de ver. Nuestro valor de F1 va a estar más o menos por aquí, por los 360 Hz. El F2 va a estar aquí arribita, esta línea oscura que se marca, 950. La siguiente línea oscura que se empieza a dibujar es esta. Este va a ser nuestro F3, 2854. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar una porción de la U, lo voy a escuchar. Y View Spectral Slice. Ahora, al igual que la I, el F1 va a ser como el primer piquito que se ve
en este caso que es habla femenina, ¿no? Si fuera habla masculina, no sería, probablemente no sería el primer pico que se ve, sería el segundo o el tercero. Ahora nuestro F2, si recordamos, está bien cerquita del F1. Entonces, luego después del F1 tenemos este piquito y este piquito. El segundo pico, ese lo voy a tomar como mi F2. 8, 6, 8. Y nuestro F3, que se veía como un poquito más separado, pero ya, y se veía muy tenue en el espectrograma, ¿no? Porque su amplitud es mucho más baja. Y eso aquí se ve pues mucho más abajo, que tiene una amplitud mucho más baja. 2835. Aquí no tuvimos tanto problema para identificar los formantes. Vamos a ver la tercera emisión de la U. A ver cómo se ve. Más o menos se parece al anterior, pero quizás no está tan claro dónde está el F2, ¿no? Este va a ser nuestro F1. Nuestro F2 va a ser este piquito, que no se ve tan claro, pero más o menos se alcanza a distinguir como que baja, pero... Y el F3 va a ser este pico de acá, ¿ok? 73, 813. Ok. Ahora vamos a hacer la primera emisión de la U, que es la que se veía como más difícil. Vamos a ver cómo se ve ese espectro. Si se fija, no se ve tan distinto como los otros que acabamos de ver de la U. Este pico alto al principio va a ser de nuevo nuestro F1. Luego tenemos otro pico parecido y otra vez el F2 muy cerca del F1. Va a ser este pico que está aquí. Y el F3 va a ser este pico que está por acá. Un poquito ya más lejos. ¿Ok? Se ve más o menos parecido a los otros espectros de la U que, que acabamos de ver. Ok, ya tenemos la U y la I. Ahora me voy a hacer la A. La A es una vocal baja, entonces nos va a dar el valor de F1 más alto dentro del rango de frecuencias de este hablante. Paca, Si se fijan, se ven bien distinto de las otras vocales. Se ven mucho más marcados esos formantes que tienen amplitudes mucho más altas. El primer formante va a estar por aquí, por donde puse mi línea roja, por el 800 algo. Ok, la línea que se ve medio marcada abajito de ese formante es posible que sea el F0, que no se debe marcar tanto o con una amplitud tan alta como el F1. El F2 va a estar por la siguiente línea marcada que se ve, que es esta, por el 1600 algo. Y el F3 va a estar por acá. El valor del F2 de la A, como es una vocal central, pues esperaríamos que esté en un valor intermedio entre lo que acabamos de medir para la I y para la U. Mientras que el valor de F1 de la A va a estar mucho más alto porque es una vocal baja. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar
la porción de la A. Le voy a escuchar que no se escuche ningún diptongo ni ninguna transición consonántica. Y vamos a ver el espectro. Entonces, en este caso, el primer armónico que veíamos, esto va a corresponder con nuestro F0, no con nuestro F1. Nuestro F1 va a ser el primer piquito que se forma luego después del F0, ¿ok? Que es este desde 716. Vamos a registrarlo. Ahora en el caso del... Ahora nos quedamos en el F1 de la A. Ahora en el caso de la F2, recordemos que en esta vocal está como un poquito cerca del F1. Entonces, este es el F1 del 716. El F2 va a estar como por aquí, por el 1671 en este caso. Entonces lo vamos a registrar. Y el F3 va a ser este pico que se forma por acá, más o menos, 2377. Que si recuerdan lo que les mencionaba, el valor de F2 de esta vocal, como es una vocal central, debe estar más o menos en medio del valor que registramos para la I y para la U. Y vemos que efectivamente 1672 está más o menos en medio de estos dos valores. Y lo mismo con el F3, esperaríamos que esté más o menos en medio de los valores de la I y de la U, aunque estamos viendo que está un poquito más abajo, ¿no? Quizás no, bueno, no importa que un valor se salga del rango. Vamos a ver las otras emisiones de la A. Se ve muy parecida a la anterior, ¿no? Tenemos el primer armónico que no le vamos a hacer caso y nos vamos al siguiente pico, que es este de 716 más o menos. Segundo va a estar por aquí. 1658. Y el tercero por acá. 1613. Cierro la ventana y vamos a revisar la tercera emisión. Oye, aquí no se ve tan clarito dónde está el F1, ¿verdad? Esperaríamos que sea este, por ejemplo, aunque no está tan claro, ¿no? Porque tenemos este acá, luego baja y luego parecería que este es nuestro F1 de esta emisión, ¿no? Y el F2, este sí está como más claro que es este piquito que se forma aquí, y el F3 sería este de acá. Entonces vamos a tomar esta medida, aunque está súper alta. Ok, con eso ya tenemos las mediciones para la A, la I y la U. Y con eso también ya tenemos todo el rango de frecuencias de formantes que va a tener este hablante. ¿Por qué? Porque ya tenemos la vocal más baja y las dos vocales más altas, más anterior y más posterior. Los valores de las vocales que me faltan, la E y la U, perdón, la O, se espera que estén en unos rangos intermedios más o menos de lo que acabamos de medir.
poca, Vamos a medir la O. La O se parece un poquito a la U, pero su valor de F1 va a estar un poquito más alto, sin llegar a ser tan alto como el de la A, porque es una vocal media. Entonces aquí está el espectro de la O. Nuestro F1 va a ser este primer pico que se ve después de el primer armónico, por 480 más o menos. ...81 le voy a poner por el punto 9. Y luego, si recordamos la O, que es parecido a la U, el F1 va a estar muy cerquita del F2, porque el F2 de esta vocal, por ser posterior, está muy abajo. Entonces, este pico que está casi luego después, este va a ser nuestro F2. Se ve muy bajo, pero no es, si se fijan, no está tan bajo como el que habíamos medido para la U. Y ahora el F3, voy a medir este pico que aparece después. Y vámonos con la segunda medición de la O. Se parece mucho el espectro al anterior, ¿no? Este va a ser nuestro F1. El F2 va a ser este pico que está bien cerca del anterior. Y el F3 va a ser hasta acá. ¿Ok? Ok, con eso ya tenemos las medidas de la O. Y ahora vamos a terminar con la E. peque, La E se parece un poquito a la I, pero su valor de F1 esperemos que está más o menos similar al de la O, porque las dos son vocales medias. Pero al igual que la I, su F1 va a estar bastante separado de su F2. Su valor de F2 va a estar más o menos por aquí. Y si se fijan, el F2 y el F3 son como... están como muy entremezclados. Está difícil distinguirlos. Sí se alcanza a ver como que hay dos marquitas aquí, pero están muy difuminados entre sí. Vamos a ver cómo se ven en el espectro. Aquí el F1 se ve parecido al de la O, ¿no? Se ve el primer armónico y el segundo pico, ese va a ser nuestro F1. Y estos dos piquitos de acá, que se ven hasta acá, muy cerca uno del otro, esos van a ser nuestro F2 y F3. ¿Ok? Que si recordemos están muy cerquita uno del otro, en este caso.
Ahora, si comparamos este F2 con el de la O, no, perdón, con el de la I, vemos que la I tiene un valor más alto, que es lo que esperamos, ¿no? Para una vocal, que las dos son anteriores, pero la I generalmente se va más al extremo, por ser una vocal más alta. Y en el otro extremo estaría pues la vocal posterior, ¿no? La U, con el valor de F2 mucho más bajo que el de la E. Ya no me acuerdo, esta es la segunda emisión. Se parece mucho a la anterior, ¿no? Este va a ser nuestro F1 y nuestro F2 y F3, que están muy cerca el uno del otro, van a ser estos dos piquitos de aquí. ¿Ok? Entonces vamos a medir nuestro F1, 439. Vámonos con la tercera emisión. $4.94. Dos, tres. Ahora si se fijan el valor del F1 de la primera emisión salió mucho más bajo que los otros dos valores. Me voy a regresar a ver si lo medí bien. Nada más el F1. Ya habíamos quedado que es este pico, ¿no? Parece que sí lo medí mal. Medí más bien el primero. ¿Quién sabe qué medí más bien? Ok. Pues ya tenemos los valores de los tres formantes de cada una de las tres emisiones. Y ahora lo que falta es sacar el promedio, que es bastante fácil aquí en Excel. Voy a escribir nada más promedio. Abro paréntesis. Selecciono los tres números. Cierro paréntesis, enter y ahí me saca el promedio. Ahora si le quiero quitar esos decimales, nada más escribo ahí, luego después del signo de igual pongo redondear, abro paréntesis y luego después, justo al final, le pongo coma o no le pongo coma nada más. Bueno, sí coma, cero para que no me ponga ningún número decimal, cierro paréntesis, enter y ahí está el promedio redondeado. Y luego me pongo en la esquinita de abajo a la derecha donde se forma esa crucecita, doy clic y jalo y ya me copia la fórmula para todas las demás filas y ya tengo el promedio para cada una de mis vocales. Ok, ahora lo que falta es hacer una gráfica para que visualmente veamos esos timbres cómo se acomodan en el espacio acústico. Podríamos hacer una gráfica de dispersión aquí en Excel, pero les quiero mostrar cómo utilizar un script para realizar una gráfica que ya está en Pratt y que va a realizar la gráfica en escala logarítmica y otra ventaja que tiene el script de Pratt es que tiene una fórmula que me va a mostrar o que va a graficar en dos dimensiones, en dos ejes, los tres formantes para que visualmente podamos visualizar los tres formantes en dos dimensiones.
Entonces, para abrir el script de Pratt nos vamos a Pratt, Open Pratt Script, seleccionamos el script, abrir, y aquí me pone el código fuente del programa. Entonces hay que ponerle run. Y la primera vez que lo corramos, hay que dejar seleccionado esta parte de Clear Picture Window y Garnish, pero las siguientes veces que corramos el programa, tenemos que desactivar esas casillitas. Lo primero que tenemos que ver es estos valores que son los máximos y mínimos para nuestro cuadro, que no se vayan a salir de valor aquí las vocales. Como lo que estoy graficando aquí es voz femenina, entonces seguramente vamos a necesitar valores máximos de F2 más altos de los que me pone aquí, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mi F3 de la I llega hasta 3458. Y aquí el F2 máximo, que en realidad lo que aquí va a graficar no es un F2 tal cual, sino que va a sacar va a obtener un valor a partir del F3 y el F2 y es lo que va a graficar en el eje horizontal. Otra característica que tiene esta gráfica de cuadro vocálico es que los valores del F1 van a aparecer invertidos para que las vocales bajas aparezcan abajo y las altas arriba. Porque si hacemos esta gráfica así por default, digamos en el Excel, van a aparecer al revés. Las vocales altas arriba y las vocales bajas. No, perdón, las vocales altas abajo y las vocales bajas arriba. Entonces le voy a subir aquí el valor y quizás valga la pena elevar el valor de F1, F1 mínimo para que no quede tanto espacio abajo. Porque si mi valor mínimo de... Bueno, quizás lo dejo igual. O lo dejo en 280. 250. Ok, entonces esta herramienta me permite graficar el mínimo y el máximo. O si quiero hacer el promedio únicamente, le voy a poner el mismo valor en los dos. Entonces, le voy a cambiar aquí el color para que no se vea tan parejo. Y voy a poner el mismo valor en los dos. Para que vean cómo se ve el promedio primero. Voy a graficar primero la A. Y entonces voy a poner el mismo valor en los dos del F1 porque es el valor promedio. Y en F2 lo mismo. F3, 470, 24, 70. Y le voy a poner Apply. Muy importante, no le pongan OK porque si le ponen OK se va a cerrar la ventana. Ahora para la segunda vez a partir de la segunda vez que grafique, ya puedo desactivar estos dos de Garnish y Clear Picture. Y vamos a hacer la siguiente vocal que va a ser la E. Y Apply. Y aquí ya tengo donde apareciera la A y la E dentro de la gráfica. Vámonos ahora con la I. Por acá arriba quedó la I. Vamos ahora con la O. Si por alguna razón me equivoco,
Le puedo poner edit, undo y se borra la última cosa que grafiqué. Ahora vamos con la U. 273. Y por acá quedó. Y así quedó nuestra gráfica de vocales de los promedios que medimos. Ahora les voy a mostrar rápidamente cómo se utiliza esto o cómo quedaría si usamos esta cuestión de los máximos y mínimos. Vamos a usar otro color para que se note. Vamos a usar el rojo y vamos a hacer la A. Entonces me tengo que fijar cuál es el mínimo, el F1 mínimo que medí. Fue 702 y el máximo 965, y así con cada uno de los formantes. 1658 y aquí 1685. Luego el F3 2377 y le pongo quizás ahí quedó. ¿Ya se ve muy feo eso? Ay, no. Algo que podemos hacer es reducir el grosor de la línea, y también se me ocurre que podemos quitarle la etiqueta. A ver cómo se ve. Así se ve menos feo, ¿no? Vamos a ver otra vocal. Ahora la E. El F1 mínimo de la E fue 439. 494. Aquí quedó ese circulito que nos ayuda a ver la dispersión que tiene cada una de las vocales, de los valores de los formantes. Vamos a ver ahora la I. F2. Aquí quedó su circulito. Ahora la O. Mucho menos dispersión. Por último la U. Acá quedó. Queda una gráfica muy limpia, digamos. Si estuviéramos grabando vocales o estuviéramos graficando vocales en muchos más contextos, o, o a partir de una grabación de habla, de una narración, por ejemplo, en lugar de esto que hice así como de laboratorio, pues esperaría que quedaran muchos más grandes esos círculos, ¿no? Incluso que se puedan llegar a juntar entre sí algunos timbres en ciertos lugares. Ahora
si es para ya para ocupar esta gráfica dentro de un documento, tenemos que darle File, Save as PNG File. Le ponemos el nombre que queramos y guardar. Y ese archivo ya lo podemos meter en un documento de Word, por ejemplo, ya se puede imprimir. Bueno, pues eso es todo en este video y espero que les sea útil. Si tienen algunas preguntas, las pueden poner en los comentarios o me pueden preguntar directamente. Muchas gracias y hasta la próxima.